Buenas tardes, queridos hermanos. Sean ustedes bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea México, aquí en Iztapalapa. Un servidor, Pedro Luis Infante, y mi querida esposa, Laura Guillén. Estamos aquí frente o juntito de donde es el bautisterio, que lleva por nombre, ¿sí?, Ministerio Nicolás García y Montaña. Este bautisterio, que si ustedes pueden ver, pues sirve para que cuando sea necesario se quieran bautizar algunas personas, pues puedan venir aquí, bautizarse con toda la comodidad. Y bueno, pues la idea es estar preparados. Se inauguró cuando vino el pastor Nicolás García a México. Desde antes, por supuesto, comenzaron las obras, de manera que es un gusto que haya venido el pastor Nicolás aquí con nosotros a Iztapalapa, esta pequeña iglesia en Iztapalapa, donde, bueno, pues no a manera de homenaje, porque el único homenaje, honra y gloria la tiene nuestro Señor Jesucristo, pero sí como agradecimiento al Señor de que nos da un pastor que nos apoya y nos sigue y se toma la disposición de con sus propios medios, venir hasta México y venir a visitarnos, y eso es muy hermoso. Nosotros le agradecemos mucho al Señor, y por qué no decirlo, al pastor Nicolás García y Montaña por decidir, por hacer caso al Señor y compartirnos esta palabra hermosa y esta manera de aprender la Biblia bajo la sana doctrina que es tan importante hoy en día. Y es por eso que tenemos este bautisterio, así se le puso, honrando a nuestro Señor Jesucristo, que así nos ha dado la orden, que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, pues aquí lo tenemos cuando sea momento de poderlo usar. Quiero decirles que yo fui uno de los primeros que lo estrenaron, mi hermano Marcelino, mi hermana Angélica, y fuimos los primeros que lo estrenamos. Desde aquí, con mucho gusto, quiero enviarle un fuerte abrazo y un saludo a mi madre, la señora Yolanda Gamboa de Infante, y mi querida hermana Angélica Infante, y hasta Kevincito y la gatita que tienen ahí con ellos, porque, bueno, como ustedes saben, ellos han salido positivos, sin embargo, están echándole todas las ganas para salir adelante, de manera que pronto se puedan aliviar. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de la señora Yolanda, mi madre, tiene un ánimo y una fuerza inquebrantable, es un roble. Entonces, pues esta enfermedad, pues como todas las enfermedades, decae, pero esta más, ¿no? Entonces debemos de darle mucho amor a las personas que estén enfermas de esta enfermedad, que ahí la vayan llevando para que salgan adelante. La depresión es uno de los puntos muy importantes. No debemos de permitir que ellos se depriman, porque eso le da oportunidad al bicho de crecer o de germinarse y de hacerse más en nuestro cuerpo. Por eso debemos de estar distraídos haciendo nuestras cosas mientras más podemos, pero también darse sus tiempos para descansar y poder permitir que el cuerpo vaya luchando contra ese bicho que, bueno, pues hoy es el coco de nuestro mundo en estos días. Hermanos, Dios los bendiga, y como parte de nuestro servicio siempre hacemos alabanzas, y yo siempre les recuerdo, y no me cansaré de decírselos: alaben a nuestro Señor, pongan unas canciones, y si no saben manejar YouTube o no saben cómo hacerlo, cántenle al Señor de su corazón, lo que venga a su mente, oren al Señor. Señor, quiero cantarte, díganle, quiero alabarte, Señor, porque tú eres mi Dios, porque yo te amo. Y entonces cántenle de su corazón, pueden silbar, lo importante es que ustedes lo alaben, como nazca de su corazón. Y si pueden poner algunas canciones de sana doctrina, ustedes ya saben cómo. Bueno, ¿cómo identificar la sana doctrina? Bueno, pues las van a poder buscar en YouTube, y ahí hay varias canciones de varios autores. Nosotros en este canal de la iglesia, en YouTube, Iglesia Cristiana Berea México, tenemos algunas canciones que el grupo SD, que somos varios, un colectivo de varias personas, pues hemos hecho para todos ustedes, para que haya pues más variedad, ¿no? Porque no todas las canciones son de sana doctrina, y bueno, pues hay pocas que lo son realmente, pero bueno, pues la idea es que ustedes pueden encontrarlas, ahí en YouTube las tienen, y bueno, otra de las partes muy importantes de nuestro servicio es hacer la oración, lo que decía al principio.
oración, orar por todos aquellos que lo necesitan, por nosotros, por ustedes, por todos. Orando los unos por otros, nos decía el hermano Santiago. Y es por eso que ahora, pues vamos a orar, si ustedes me acompañan, por favor, porque es importante, son de las cosas que nosotros pues tenemos que hacer siempre que hacemos un culto a nuestro Señor, siempre que hacemos un servicio a Él, debemos de orar para que hablar con Él, que Él nos escuche, y luego nos va a decir en su palabra cosas que nosotros necesitamos saber. Por eso los invito a nuestro tiempo de oración. Querido Dios y Padre nuestro, no hay otro como tú, que sea tan misericordioso, tan bondadoso, y te alabamos y bendecimos tu nombre, buscando cada día tu rostro. También te damos gracias al permitir que nuestros seres queridos se hayan aliviado de sus distintas enfermedades. Hoy te rogamos por aquellos que permanecen enfermos o se han enfermado últimamente, por el joven Tiago, la niña Antonella y el hijo de Ana García. Así también por el señor José Antonio Isausti, Adriana Gazzano, José Antonio Gazzano, por la señora Catalina Ramírez Flores, el señor José Horta, por Eric García, Jocelyn Guillén e Isabela, su hija, por Santiago, por Gloria Morales, por Salma Mena Rufino, por Santiago Barrera, por Carla Morales, por Rosy Arana, por la señora Pilar González, por Noemí, Salvador y Roberto Segura, por Claudia Cortés, por la señora Carmela y su hijo Pablo Correa, por nuestra hermana Nuria García, por el hermano Alexander de Ocaña y toda su familia, por Jennifer Ruiz, por la señora Martina de Nayarit, por Edith de Milpalta, nuestro hermano Javier Hernández, por Dora Infante, por don Carlos Guillén, por nuestra hermana Leti Guillén, María Elena Segura y por Pedro Luis Infante. Así también a todos nuestros demás seres queridos que se encuentran enfermos, mas si hubieran cometido pecados, te pedimos que les sean perdonados, así como nos lo dijo nuestro hermano Santiago en su epístola, por aquellos enfermos que no pueden valerse por sí mismos y que no pueden orar, que están en una situación de no poderse defender, de no poder clamar al Señor. Ayudémoslos. De la misma forma te rogamos también por todos aquellos que han perdido a sus seres queridos. Dales resignación y alivio. Por la familia Pérez Valle, por la familia del señor Guillermo Ríos y todos nuestros demás hermanos que han perdido a sus seres queridos últimamente. También te rogamos bendiciones para nuestros hermanos Ixel y Tim, quienes van a tener un bebé, esperando que todo salga muy bien para ellos. Por el pastor Nicolás García, gracias Señor, que has estado con él para que mejore su salud, para que pueda continuar con su hermoso ministerio. Hoy en especial te pido por mi madre, la señora Yolanda Gamboa, y por la hermana Angélica Infante, hermanas fieles de nuestra congregación que han salido positivos al COVID-19. Pero de igual manera, Señor, te rogamos por todos aquellos que se han enfermado de esta enfermedad mundial, infectados en esta tercera ola en la Ciudad de México y en los demás países. Te pido bendiciones para los compañeros de secundaria del Colegio Morelos, generación 80-83. Por nuestro hermano Leonel Vázquez, ayúdalo a seguir firme para que, aún estando ahí en donde está, él se sienta libre en ti, Señor. Por los abogados hermanos Angelina, Aurelio y Óscar, bendícelos y cuídalos. Y también bendice a los acusadores y a los juzgadores de Leonel. Señor, perdona su injusticia. De la misma forma te rogamos
por los niños que están siendo adoctrinados en las escuelas por ideologías destructoras, pues estas ideologías buscan destruir a las familias. Bendice a las familias y cuida a todos estos pequeños. Queremos rogarte especialmente por Santiago, hijo de la señora Mari de allá de Mérida, por Luis Daniel Infante, por José Luis y Humberto Guillén, por nuestra hermana Cristina de Teciutlán y el doctor Alejandro Zulueta, por el hermano Guillermo Becerra Calderón y por Alejandro Guerrero. Señor, sabemos que tú conoces personalmente sus problemas y te pedimos que los ayudes a salir adelante en todos sus problemas. Asimismo, te pedimos por la economía de nuestros hermanos que no la están pasando bien. Bendiciones para los que han caído en depresión y los que han caído en las drogas y el alcohol, además de los que no te conocen. Señor, libéralos de estos males de nuestro mundo y ayúdalos a llegar a ti. Te rogamos por tus siervos, pastores, responsables, obreros y colaboradores en tu obra en todas las congregaciones Berea, en especial por el pastor Andrés y la pastora Katia, la hermana Montaña y Ana Ruth. Todos ellos, hermanos nuestros, que sirven y te siguen, Señor. Y también te rogamos bendiciones para los hermanos en Argentina que han empezado a servirte con esta radio en internet, como Héctor, María y Sergio. Bendice sus programas, ayuda a sus familias, así como a su trabajo, para que no tengan ningún impedimento de compartir tu palabra. Pero también por todas aquellas personas que buscan la sana doctrina, dales entendimiento y fuerza para ponerla por obra. Por último, te rogamos por cada uno de nosotros, Señor, que sabemos cuál es nuestro lugar y que con humildad venimos a tus pies a rogarte que nos liberes de estos males, de los males de este mundo, y que nos ayudes a cuidar a nuestras familias que tanto amamos, que no nos falte salud y el pan de cada día. Y perdona nuestros errores, Señor. Ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden. Bendice nuestros trabajos para hacer siempre lo bueno, haciéndolo todo como para el Señor. Así lo dice tu palabra. Y no nos dejes caer en tentación para poder ser irreprensibles cuando estemos en tu presencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre santísimo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hasta aquí, queridos hermanos, nuestro tiempo de oración. Pues así es, hermanos. De repente suben muchos los que tenemos que orar y de repente bajan. Ahorita tenemos que tener mucho cuidado, porque está, al menos aquí en México, en la ciudad y en todo el país, está creciendo mucho los contagios. Debemos de cuidarnos, yo se los recomiendo, por favor, para que puedan seguir adelante con sus cosas. No se confíen porque el virus entra en cualquier momento, en cualquier descuido. Y la última parte de nuestro servicio del día de hoy es estudiar la palabra, esta hermosa palabra de Dios que nos ha dejado para que pues nosotros podamos seguirle, conocerle, ponerla por obra, llevarla en nuestra vida y así tener esa salvación que solo con fe se consigue. Pero permanecer en ella es importante para permanecer en Cristo. Él nos lo dijo y no podemos hacer como que no lo escuchamos. Debemos de hacer estas cosas. Y una de ellas es estudiar su palabra. Hoy traemos este pasaje con este sermón que Dios ha puesto en mí para confrontarme primeramente y luego para compartirlo con ustedes, que lleva por título Mirando lo suyo propio. Este pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 2 del 1 al 4. Mirando lo suyo propio. Fíjense que cuando uno tiene algo, uno lo cuida y trata de que salga adelante, a menos que, como dicen, cuando es regalado no te importa y si se rompe, pues total me lo regalaron. Pero cuando a ti te cuesta
cuando a ti te ha costado esfuerzo, ya sea un objeto o ya sea un logro en la vida, pues lo cuidas y tratas de que perdure. Sin embargo, es una realidad que cuando todo va bien, hay bonanza, hay salud y bienestar, las personas pues se muestran misericordiosas, cooperativas y desprendidas. El ser humano tiende a compartir toda clase de ayuda cuando a él le va bien. Obvio, hay casos de personas avaras y tacañas que en verdad no quieren compartir, ya que son tan administradas que llevan ese sentimiento al extremo de no compartir nada por no perder. Bueno, son personas que solo piensan en sí mismos y no les importa el sufrimiento de los demás. Inclusive ni siquiera lo ven o voltean hacia otro lado. No se dan cuenta. Es claro que hoy en día vemos muchas personas así, que son arrastradas por la corriente de este mundo, que llega a ser tan hostil, que comienzan a pensar que la humildad es mala porque te lleva a sufrir, que comienzan a pensar también que se vale ser egoísta, al menos unas cuantas veces en la vida, pero a veces no entendemos estos conceptos de humildad y egoísmo y todo su alcance que tiene en esta vida. Muchos, claro, quieren ser buenos y no se dan cuenta que en realidad son lo contrario. Entonces, se justifican con cualquier cantidad de ideas e intentan justificar sus carencias. ¿Quién es? Perdón, un segundo. Pues coméntales, ¿no? A ver si quieren quedarse o quieren irse. Pues ahora sí que... Perdón, es que llegaron personas, a pesar de que hemos dicho que está cerrada la iglesia, bueno, pues luego llegan personas a la hora del sermón. Y bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer, si ellos deciden quedarse o prefieren irse. Pero continuemos. El egoísta solo le interesa lo que él piensa. No piensa en lo que los demás están pensando, no. Solo lo que yo pienso. Por un lado, pues lo que va a ganar, ¿no? Porque esa es su conveniencia. Y por otro, el permanecer en su zona de confort. Y si otro sufre con su actitud, pues es su problema. Nosotros que seguimos a Cristo, hemos aprendido a reconocer la verdad y lo correcto. ¿Por qué? Por medio de la palabra de Dios. Y no como un dogma, porque no es, fíjense que no es lo que diga alguien y se acabó, no. Sino porque la palabra de Dios es verídica, confiable, ¿sí? Y además que es razonable y es verdad. Y también nosotros hemos aprendido a esforzarnos para ponerla por obra. Sin embargo, pues el viejo hombre, el viejo yo es tan sutil para hacerse presente en nuestra vida que a veces no lo notamos. Sin embargo, el Señor nos dice, velad y orad. Esto también lo sabían los filipenses. Pero, ¿por qué nos dice esto la palabra de Dios? Lo que vamos a leer ahora. ¿Por qué les dice esto que vamos a leer ahora el apóstol Pablo a los filipenses que eran tan bondadosos? Vamos ahí a nuestra palabra de Dios en Filipenses 2, del 1 al 4. Búsquenlo, por favor. Filipenses 2, del 1 al 4. Filipenses 2, del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu,
si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a orar y que el Señor nos dé dirección en este día, en este estudio de su palabra. Señor Padre del Cielo, te damos gracias, Señor Santísimo, porque tenemos esta hermosísima palabra que nos habla de ti, Señor, que nos habla de todo esto tan hermoso. Padre, gracias. Gracias, Padre Santísimo, porque tenemos esta palabra y guíanos. Danos entendimiento para poder conocer lo que tú nos quisiste dejar dicho en esta palabra. ¿Qué nos dejaste? ¿Qué nos querías decir con esto, Padre? Eso es lo que queremos saber. Te pedimos todo esto, Señor, en el divino nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Fíjense que me encanta que estén conectados, sobre todo los que se conectan temprano, a la hora que tienen su compromiso con Dios, porque no lo tienen conmigo. Digo, al fin yo dejo la grabación y la pueden ver a la hora que quieren, pero a los que sí les interesa quedar bien con Dios, que sí les interesa el amor con Dios, que se conectan a las 2 de la tarde y esperan unos minutos a que empiece la transmisión, me da mucho gusto porque sé que son fieles al Señor. Pero bueno, comencemos, ya que leímos esta palabra hermosa, comencemos por los primeros versículos que nos dice aquí. Háganme feliz. Y no lo digo yo, lo dice Pablo. ¿Sí? Háganme feliz, es lo que él dice. Fíjense. En el primer versículo nos está preguntando esto el apóstol Pablo. Más bien, perdón. En el primer versículo no nos está preguntando esto el apóstol Pablo, perdón. No. Sino que es una frase retórica de las que él acostumbraba a hacer. Porque los mismos filipenses ya sabían estas cosas. Ellos sabían que sí, que hay consolación en Cristo. Claro que sí. Que sí, que hay consuelo en el amor del Señor. Que sí, que hay comunión del Espíritu a los que son verdaderos hijos de Dios. Y por supuesto también se forma un afecto entrañable y mucha misericordia. Porque fíjense, los primeros son 3 promesas que nos hace el Señor y los últimos 2 son los frutos de nuestra fe. Ya que nuestra consolación es ver al Señor cara a cara cuando lleguemos al cielo. El amor que por Él profesamos es el mismo que compartimos a las personas, con todos. Y por eso hay comunión. ¿Qué significa la unión entre los que tienen a Cristo en común, o a Cristo como común denominador? Y sí, esto va a formar un afecto entrañable entre los hermanos y también con Cristo. Y se forma entre todos. Cristo y nosotros, todos formamos un afecto entrañable. Y por consiguiente, y como muestra, como resultado de este amor, surge la misericordia por los que más lo necesitan. ¿Se dan cuenta? Todo esto, el apóstol Pablo nos dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y decía mi abuelita, una cosa se te pide. ¿Qué nos pide aquí Pablo? Porque Pablo, al igual que el Señor, Él quiere que todos sintamos lo mismo, ese amor, que tengamos ese amor de Cristo en nuestra vida, enfocado a nuestros hermanos. Y todos deberíamos de sentir lo mismo. Como queriéndonos decir, Pablo nos está como queriéndonos decir, háganme feliz llevando estas cosas en su corazón y en sus obras, porque este es el amor del Señor.
lo entendemos perfectamente si seguimos leyendo la Escritura, porque más abajito, en Filipenses 2, pero en el versículo 5 al 8, nos dice lo siguiente. Vayan ahí abajito, Filipenses 2, del 5 al 8, ubíquenlo bien, y vamos conmigo y vamos dando sentido a la palabra. Filipenses 2, del 5 al 8, fíjense lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. O sea, quiero que el sentir que hubo en Cristo lo exista también en ustedes. ¿Cuál sentir? Y nos dice cuál en el verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no estimó el ser igual a Dios porque Él era Dios. Y dijo, bueno, yo eso no lo voy a tomar en cuenta ahorita, sé lo que soy, pero ahorita no quiero tomarlo en cuenta. No me quiero aferrar a eso. Dice en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y véanlo así. Él es el amo, y aquí está el siervo. Pues el amo se hizo siervo, se hizo servidor. Siendo el amo, siendo todopoderoso, se hace servidor. ¿Como quién? Como cualquiera de nosotros, que debemos de ser siervos del Señor. Y dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque siendo hombre, Él se humilló. Y se humilló, mucha gente no entiende porque dice, ¿cómo me voy a humillar? A mí no me gusta ser humillado. Es como muy despectivo el humillarse, como ser sobajado. Y no. Humillarse viene de humildad, de conocer cuál es tu lugar en el mundo, de conocer cuál es el lugar que tú quieres tomar y no exaltarte a sí mismo, a ti mismo, ¿no? Y entonces se humilló, se hizo humilde y se hizo obediente hasta la muerte, dando su vida por cada uno de nosotros, sirviéndonos a nosotros para que nosotros podamos ser liberados de nuestros pecados por medio del arrepentimiento y la fe en Él. Y tomando la peor de las muertes que en ese entonces existía, que era la muerte de cruz. Entonces, es este mismo amor que vemos en este pasaje, es el mismo amor que encontramos en 1 Corintios 13. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y aquí nos dice que debe de haber ese mismo sentir, esa misma intención y esa misma actitud. ¿Se dan cuenta? Es lo que nos está diciendo en este pasaje. Pero continuemos con el verso siguiente. Sé humilde. Filipenses 2, verso 3 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Fíjense que lo curioso es que muchos piensan que son humildes, pero no lo son. Porque vemos aquí, ¿por qué le dice esto Pablo a los filipenses? Hay que pensar en esto, porque ¿acaso ellos eran malos? ¿Los filipenses eran malos? ¿No eran discípulos también? ¿No les había predicado la palabra? ¿No mostraban ellos los frutos del Espíritu? Claro que sí, los mostraban, y claro que no, él sí les había predicado la palabra. Eran discípulos. Ellos mostraban los frutos del Espíritu. Fíjense que el humilde es el que no hace ostentación de sus virtudes. Ellos eran fieles a Cristo y eran una de las congregaciones que Pablo más amaba.
Se nota en esta epístola, pues los filipenses habían entendido la predicación de Pablo de tal manera que mostraron misericordia, porque esa predicación eran las mismas palabras de nuestro Señor Jesús, ya que, por ejemplo, al enterarse que Pablo se encontraba en prisión, ellos enviaron a un hermano, a Epafrodito, con una ofrenda monetaria para el sostenimiento de Pablo en la prisión, porque al igual que hoy, era caro estar en prisión. Entre muchas otras cosas buenas que los filipenses hicieron. Juntaron también dinero para mandar a Jerusalén, a todos los que estaban sufriendo en Jerusalén. Pablo envió a Epafrodito de regreso con esta epístola. 1, para dar gracias, y 2, para decir mucho más. Para decirles a ellos la palabra que Dios inspiró en él. Y explicarles que aunque habían recibido a Cristo, podían perderse pensando que seguían sus huellas. Porque a veces pensamos que seguimos las huellas de Cristo, pero como estamos dando vuelta en círculo, acabamos siguiendo nuestras propias huellas. Porque así es, miren, el ser humano tiende a hacer cosas para sentirse grande, para vanagloriarse, o bien por contienda, así como por competencia. Mira yo lo que hago, yo soy más cristiano que tú, yo tengo más espiritualidad, yo soy más chipocludo que tú, soy más en la iglesia. A veces tenemos una falsa humildad, pero por dentro quisiéramos ser los mejores de todos y callar a todos. Véanme que soy bien humilde, mírenme. Lo mismo hacían los fariseos, se daban golpes en las sinagogas y ocupaban los primeros lugares. A mí me interesa, pero no por eso, sino para ser vistos por los demás. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios nos dice, sean humildes, como si los demás fueran superiores a ti mismo. Y yo te pregunto, hermano, ¿eres humilde para estimar a los demás como superiores a ti? ¿Realmente tienes esa humildad? ¿Le sirves a tus hermanos o te sirves de ellos? ¿Qué haces tú en realidad por los que están a tu alrededor? Fíjense, por ejemplo, muchas veces decimos respetar a la policía. No, la policía, no hombre, ¿quién fuera policía? Pero no los respetamos en realidad. Hablamos mal de ellos. Y si podemos, los subestimamos y los sobajamos. No respetamos la autoridad. Y eso que no son de nuestra familia, ni siquiera les tenemos confianza. Pero en tu propia casa, que sí les tienes confianza, ¿qué sucede? Muchos tienen a la abuelita de niñera o de criada, peor aún de ama de llaves, esperando que me sirva, mi mayordomo personal. ¿Dónde está entonces tu humildad, hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese amor de Cristo? Ese amor sacrificial que duele, pero aunque duela, sirves a los demás. Y puede ser con cualquiera, con tu hermana, con tu padre, o con alguno de tu familia, el que se deje. La palabra de Dios dice en Romanos 15, del 1 al 3, acompáñenme ahí, para que vean qué nos dice Dios en su palabra. Pero ahora en el libro de Romanos, capítulo 15, verso del 1 al 3. Dice ahí Romanos 15, del 1 al 3. Así que, los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Solo en lo que es bueno, no en lo que es malo. Y dice el verso 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito,
Los vituperios de los que vitupereaban cayeron sobre mí. Los que sean más fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, pero a veces tomamos a los débiles como si fueran nuestros servidores, como si fuera nuestro jumento, nuestro ayudante, nuestro auxiliar, a los débiles. Y dice aquí la palabra, y no agradarnos a nosotros mismos, pero eso sí, nos chiqueamos. Ay, que me atiendan porque me siento mal. Por último, vamos al verso 4 de este pasaje bíblico. El egoísta, porque vamos para allá. El egoísta. No muchos se dan cuenta que son egoístas. En serio. No se dan cuenta, piensan que están bien, que es lo correcto. Pero ¿qué nos dice este versículo? Filipenses 2, verso 4. ¿Qué nos dice? Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio. No tienes que mirar por lo tuyo propio. Dice el pasaje anterior de Romanos 15:1, los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y nos dice aquí en Filipenses, no mirando cada uno por lo suyo propio. Porque el egoísta es el que antepone sus propios intereses a los ajenos. Lo contrario que nos dice la palabra, no seas egoísta. Lo que suele acarrear un prejuicio a los demás y un prejuicio a uno mismo. Y es lo contrario de la humildad. Porque si con la humildad sabes cuál es tu lugar y tu actitud correcta, con el egoísmo es totalmente lo contrario. No sabes, estás perdido. Es obvio que los filipenses no miraron por lo suyo propio. Es obvio, ellos demostraron los frutos del Espíritu, pero sabemos que podían perderse. Y se los dice directamente, sabiendo que ellos hacían lo bueno. Por eso, porque podían perderse. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué te está diciendo? No seas egoísta, procura a los demás. En estos tiempos de pandemia, es cuando realmente venimos a conocer de qué lado más la iguana. Es cuando venimos a ver quiénes son las personas. No hablemos del mundo, hablemos de los que creen en Dios. Muchas familias cuando se enferman, los de la casa se apoyan unos a otros para proteger a los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los niños y los adultos mayores, ¿no? Sin embargo, por supuesto hay quien se pierde. Primero, algunos llenos de terror y se ponen nerviosos, inquietos y ansiosos sin pensar correctamente. Y reaccionando por el impulso del miedo, se equivocan. Y yo me pregunto, ¿dónde está esa confianza que profesaron en Dios? ¿En dónde? Segundo, otros solo piensan en ellos mismos. Uno siempre quiere que el otro lo atienda porque yo estoy malito. Y no hace nada por el que se siente mal. Pero olvidan que el otro también se siente mal. ¿Por qué lo olvidan? Porque es egoísta y no le importa la enfermedad del otro. Ahí, ¿en dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está su fe y sus frutos? No los hay. Hay hasta quien deja de orar por sentirse mal. Ay, es que me siento mal, no puedo orar. Claro, yo sé que hay enfermedades que te nublan y que te molestan la mente. ¿Sí? ¿Pero qué acaso no tenemos comunión con Cristo y con nuestros hermanos? Es cuando más deberíamos de orar. ¿No lo creen ustedes? Es por eso que esto está ahí en la palabra de Dios, como también lo que nos dice la palabra de Dios a continuación. Vayan a Hechos 20:24. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 24.
donde nos dice: pero de ninguna cosa os hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí, por supuesto, escuchamos al apóstol Pablo despidiéndose de los de Mileto, pero nos dice que no muestra egoísmo. Él muestra la humildad que debe de tener un cristiano. Pues dice que no le importa morirse por cumplir el mandamiento de Cristo. Cristo le mandó: ve y predica. Y Pablo hizo: ve y predica. Pero también le mandó: ve y ama. Y muchos de nosotros se nos olvida ese ve y ama. Se nos olvida. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos cumplir los mandamientos del Señor, del amor a los demás? ¿En qué momento dejamos de ser siervos cuando nos enfermamos? Cuando estoy enfermo, dejo de ser cristiano. No, es cuando más debes de creer en el Señor, cuando más debes de estudiar, cuando más debes de seguir su palabra. Es lo único que te va a ayudar y te puedes refugiar en eso. Bueno, claro, es verdad que se necesita mucho amor a Dios para decir estas cosas que dijo Pablo en Hechos 20:24, ¿no? O sea, necesitas mucho amor a Dios, pero sobre todo para sostenerlas con hechos. Tú, hermano, ¿sostienes con hechos todo lo que has dicho del Señor? ¿O te sientes víctima de la situación? Es que yo soy víctima, no puedo hacer nada. Y dejas que te consientan aunque el otro también esté sufriendo. Porque el que no vive para servir, hermanos, no sirve para vivir. Pero vamos a concluir este sermón. A veces nos quejamos de estas personas que egoístamente se imponen a otros con ideologías o con su carácter o con actitudes. Y los criticamos, nos molesta, nos preocupa y llegamos y lo externamos, nos levantamos y decimos: no está bien esto. Los de la ideología de género, los dictadores, los fascistas con pañoletas verdes y demás. Pero ¿qué tan diferentes somos de ellos cuando somos igual de egoístas que ellos? ¿Nos importa lo que está sufriendo el otro o nos tiene sin cuidado? Ay, el hermano Leonel, pues ahí está en la cárcel, pues ya ni modo, por algo será, ¿no? Así dicen muchos. Los que lo conocemos sabemos que es totalmente inocente. Conocemos su vida, conocemos de dónde viene y cómo pensaba, cómo lo hacía y qué tan fiel era el Señor y cómo es de fiel ahora. Yo no estuve ahí, pero me queda claro. Pero pues... Nosotros ya no somos esclavos del pecado. Primero yo, luego yo y al final yo. Y si queda tantito, pues los demás. Ya no somos esclavos del pecado, pero debemos de permanecer en el amor de Dios. Si no, ¿cómo? Trabajar hombro con nuestra familia, con los demás, para salir adelante todos. Aunque siempre hay alguien que se sacrifica por todos y que hace algo más, no debemos de dejarlo solo. Siempre hay forma de ayudar, siempre hay una manera. Podemos ver a las personas sufriendo y esforzándose y no nos tocamos el corazón. No mostrar esos frutos del Espíritu que tanto hemos hablado aquí. Es no tenerlos. Es no ser discípulo de Cristo porque no hemos aprendido nada.
Y cuidado, porque dice la Escritura en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces tú, que no te dejas guiar por Dios, no eres hijo, no tienes esa potestad. Porque también dice la palabra que porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. ¿Tú provees para los de tu casa o dejas que ellos te provean a ti? Y nosotros que te vemos desde afuera, ¿qué hacemos? ¿Debemos de considerarte incrédulo? ¿O tú te dejarás guiar por Dios y por su ejemplo en Cristo nuestro Señor? Mira, si eres egoísta, aún puedes arrepentirte. Abre los ojos, date cuenta y no peques más. Trabaja en equipo con tu familia, no dejes que ellos hagan todo. En algo puedes ayudar, porque si trabajan todos, todos salen. Además, el no ayudar, el estarte inamovible, ¿sí? Eso da depresión y no es bueno para la salud. Cualquier enfermedad se ensaña con el depresivo. Si eres necio, pues no esperes el perdón de Dios mientras no te arrepientas. No importa lo que digas, no te justificarás con Dios. Ay, pero es que no te vas a justificar con Dios hasta que no hagas lo contrario de lo que vienes haciendo, pues eso es el verdadero arrepentimiento. ¡Ánimo! ¡Sí se puede! No podemos dejarnos caer porque estamos en las manos del Señor. Él lo sabe y nos cuida. Fuerza para todos los que se han enfermado. Porque si están en Cristo, Cristo está con ellos. Y Él sabe que nos toca a cada quien. Si alguien de tu familia está enfermado y no vive contigo, no lo dejes solo. Ve cómo puedes ayudarlo. Ellos te necesitan. Siempre hay algo cómo ayudar. Siempre va a haber manera. Eso va para ti y para mí. Y para ti también que ves este video. Para todos. Y como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dios los bendiga y los guarde de las enfermedades y las maldades de este siglo y que el Señor los guíe siempre. Vamos a orar. Señor Padre del Cielo, muchas gracias, Padre Santísimo, porque tenemos tu palabra, que como siempre nos dice más de lo que parecemos entender. Que como siempre nos confronta con nosotros mismos y nuestros propios errores. Porque tú estás ahí, Señor, para llamarnos la atención. Has enviado a tu Espíritu Santo que nos dice, aguas, ten cuidado. Yo vengo a enseñarte esto que no sabes y a recordarte todo lo que el Señor Jesús dijo. Señor, gracias por tu hermosa palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por ser el Dios tan misericordioso que eres. Señor, te pedimos que así como me confrontaste a mí, confrontes a cada uno de mis hermanos y hagan lo propio en su vida. Lo pongan por obra en sus vidas. Ayúdalos y bendícelos a cada uno de los que están conectados ahorita, que tomaron el tiempo de la importancia de estar en su sermón del domingo. La importancia de estar unánimes. Y a los que se van a conectar después, ayúdalos a mejorar. Ayúdalos a darse cuenta que hay cosas que son primero. Ayúdalos a darse cuenta que debemos de dejar de ser egoístas y ser más humildes. Ayúdalos a ser más tú y menos nosotros mismos. Padre, todo esto te lo pedimos en el divino nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues así es, queridos hermanos.
En este bello día que hay una brisa muy rica, de repente. Oh, sí. No, pero también hay airecito, viene el airecito del norte y luego tenemos aquí la hermosa bautisterio, el hermoso bautisterio que mientras no se hace como bautisterio, pues se puede utilizar como fuente y vemos cómo cae el agua, relajante, rico. Ya tendremos oportunidad de que ustedes puedan venir y haremos una comidita y estaremos a gusto, tranquilos, aquí todos juntos. Pero mientras, pues estemos unánimes, estemos en comunión por utilizando estos medios de comunicación como el internet, el YouTube y el Facebook. Que aunque no tenemos las libertades que quisiéramos, pero tenemos al menos esta y hay que disfrutarla y gozarla. Tenemos a las personas que se conectaron, que son Claudia Ríos, mi hermanita Claudia Ríos, por supuesto, la hermana Cristina y el doctor Alejandro. la hermana Cristina, el doctor Alejandro, un abrazo hasta allá, hasta Teotitlán. Mandan saludos para la señora Yola también. Que mandan saludos a la señora Yolanda, muchas gracias hermana, doctor, un abrazo. El doctor se puso a su servicio de la señora Yolanda, ya la está viendo un doctor, muchas gracias, pero le agradecemos que tenga esa disposición, doctor, muchas gracias. También su mamá, Leti Guillén, mi querida suegra, está ahí presente, firmes. Rosalba. Mi hermana Rosalba, le mandamos un abrazo. Pide oración por su esposo, por problema en el trabajo, económico. Pide oración por su esposo, vamos a empezar a orar con él. Mándenos el nombre de su esposo para que lo incluyamos. Ángel Cordero, ya nos lo mandó, ok. Ángel Cordero, vamos a orar por él. Luis Infante y Stephanie. Luis y Stephanie, mi querido hijo y su novia, los quiero mucho. Al rato nos vemos. El hermano Sergio y su esposa. El hermano Sergio, ¡ay, mi hermano Sergio! Arriba, hermano Sergio, vamos en ese programa, está excelente, me encanta. Don Raúl Gutiérrez. Don Raúl Gutiérrez. Verónica Ponce. Ay, pues ahora tuvimos más casa llena. Araceli López. Elizabeth Castillo. Alex Ramírez, ay, qué gusto. ¿Quién? Elías Ábalos, un abrazo. A todos ellos, muchas gracias por dedicar este tiempo al Señor. No a mí, yo no soy nada. Yo apenas vengo aprendiendo, vengo llegando. Pero el Señor me ha puesto a predicar su palabra. Y para mí es un honor. Pero gracias por dedicarlo a Él, por dedicarle a su palabra. Gracias en verdad. Dios los bendiga, los cuide mucho y tengan una hermosa tarde de domingo a todos ustedes y a los que se van a conectar más tarde. Dios los bendiga. Nos vemos.